En Leclerc Trujillo, con motivo del 5º aniversario, regalamos dinero. Llévate hasta el 100% en tu tarjeta Leclerc, porque ahora comprando 2 tendrás gratis la segunda unidad en cientos de productos. Y además te esperan importantes regalos y premios con nuestro gran sorteo aniversario. 1.000 euros en tarjeta regalo, 16 lotes de productos extremeños y 3 televisores de 32 pulgadas. Del 26 de junio al 12 de julio. Celebra con Leclerc el 5º aniversario. A Jesús Ortiz, director de la Unidad de Recaudación de la Tesorería de la Seguridad Social. Él nos explica el funcionamiento de la oficina de Trujillo y cuál es la situación que se está viviendo debido a la crisis. Pues la Unidad de Recaudación Ejecutiva de Trujillo se integra en la Administración a su vez de Trujillo de la Tesorería General de la Seguridad Social, con 2 funciones separadas. La Administración lleva en sí la recaudación voluntaria y la afiliación, y la recaudación ejecutiva la lleva la Unidad de Recaudación Ejecutiva, como su nombre indica. ¿Qué diriges tú? ¿Qué dirijo yo? Sí. ¿Y a qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? Nosotros, en concreto, recaudamos las deudas cuando han pasado de vía voluntaria a vía ejecutiva. La forma de recaudar esa cuota impagada, sobre todo se hace a través de embargos. Embargamos los bienes de las personas que tienen la deuda, de los deudores, para poder cobrar el importe de la deuda. Esa es nuestra función básica. ¿Y cuál es el ámbito de trabajo? El ámbito territorial lleva, diríamos, dentro de la provincia de Cáceres, desde Miajadas por el sur hasta La Vera por el norte. Llega desde Madrigal de la Vera por el este, en el norte, hasta Cuacos de Yuste por el oeste. Y luego pues el sur es Miajadas prácticamente. Y luego llega diríamos que es como el cuadrante este de la provincia de Cáceres. El norte lo lleva Plasencia, hacia el oeste, y el suroeste lo lleva Cáceres, que somos las 3 unidades que estamos y administraciones que estamos en la provincia de Cáceres. Pero es un radio de trabajo grande, ¿no? Yo tengo la sensación de que el espacio territorial de la Unidad de Recaudación de Trujillo tiene que ser de los más grandes de España. Lo cuadro enseguida. Si Cáceres es la segunda provincia más grande en territorio de España y está casi a la par que Badajoz, y Badajoz tiene 5 unidades de recaudación, si en Cáceres hay 3, tocamos a más territorio que las de Badajoz. Entonces, seguramente es de las más grandes de España y posiblemente la más grande en extensión. Otra cosa, la población. Evidentemente hay unidades de recaudación en Madrid, que a lo mejor hay 20 en Madrid capital, que llevan un montón de habitantes, ¿no? Pero nosotros en espacio, con lo que todo eso conlleva, sí somos de las más grandes de España. ¿Y cómo se lleva ese trabajo? Porque decía que el principal trabajo, no sé si es el embargo o intentar cobrar por vía ejecutiva esas deudas, que al fin y al cabo no dejan ser embargos, ¿no? Se hace por mediación de embargos, ¿no? Tanto es así que incluso los ingresos que se realizan en la unidad de recaudación de forma, entre comillas, voluntaria, se llaman embargos de metálico. O sea que toda la recaudación que gira en torno a la parte ejecutiva se hace en torno al embargo. Es una vía de apremio en la que incluso la persona que dice, bueno, me han comunicado una providencia de apremio, voy y lo pago, pues se considera un embargo de metálico, porque todo gira en torno al embargo, que es la forma en la que nosotros cobramos esa deuda, independientemente de que no se llegue a ejecutar, pero sí, es la forma, sí. ¿Y hay mucha deuda en esta zona? En la zona mía ronda el 1.000.000 de euros, más o menos. En seguridad social hablamos, sí, ¿no? Siempre en vía ejecutiva. La deuda en vía ejecutiva. Que es una vez que ya ha pasado ese pago voluntario. Exactamente. Mientras se puede pagar con arreglo a los plazos que se establecen primeros, pues se considera recaudación voluntaria. O sea, la recaudación de la mayoría de los regímenes de la seguridad social se hace al mes siguiente de producirse. O sea que si se debe el mes de junio, se paga en julio, por así decirlo. Y una vez que se pasa a otro plazo más que hay para pagar ese requerimiento de esa deuda, ya es cuando salta a vía ejecutiva. Además, con la ley actual pasa prácticamente en 4 o 5 meses. Ya se hace en vía ejecutiva con un recargo superior al de vía voluntaria. O sea, se puede decir que la zona de Trujillo debe 1.000.000 de euros a la seguridad social por vía ejecutiva.
Sí, un poco más. Es algo más de 1 millón en vía ejecutiva. Lo que pasa que no la zona de Trujillo. La zona de Trujillo es muy pequeño en relación a la cuantía de expedientes. O la delegación situada en Trujillo, ¿no? Sí, porque nosotros tenemos como centros más importantes cuantitativamente, por supuesto, Navalmoral, que tiene el doble de población que Trujillo, y Talayuela es el pueblo con más expedientes tiene. Es verdad que son de cuantía más pequeña, porque se trata de agrarios, cuenta ajena, muchos además son inmigrantes, en concreto marroquíes la mayoría, y entonces conlleva que en número de expedientes diría, el que más expedientes tiene, pero en cuantía seguramente Navalmoral es la que más. Y después están Miajadas también, que en población ya supera prácticamente a Trujillo. ¿Trujillo en expedientes tiene mucho? No, Trujillo, como ya centrándonos a Trujillo, lo que es la ciudad de Trujillo, no tiene muchos, porque la actividad económica aquí no es como en otros sitios, no hay tanta actividad económica, es que esa es la expresión. Y luego además la zona de la Vera es verdad que no es un pueblo concreto, pero toda la zona tiene mucha importancia económica. Las personas que normalmente o que se intenta que paguen o se embargan los diferentes elementos que puedan tener, ¿qué perfil tienen? ¿Son personas autónomas? ¿Son empresas, asociaciones? Sí. Las personas que tienen deudas con la Seguridad Social, en primer lugar están las jurídicas, que son las empresas, que son sociedades. Y ese es el montante más grande de la deuda, como es lógico, porque las empresas son las que más pagan a la Seguridad Social en este país. Después le siguen los autónomos, por su cuota personal, y después también están, con una importancia cuantitativa enorme en mi zona, los agrarios cuenta ajena, que precisamente en Trujillo no hay muchos. Pero en toda esa zona de la que hablo, del Tietar, pues es lo más abundante. Y esos 3 tipos de deudores son los básicos. Luego hay agrario cuenta propia, muy poco, también hay del régimen del hogar, pero sobre todo esos 3. El perfil, pues en cuanto a las empresas, son empresas pequeñas, porque como la mayoría de las empresas de Cáceres, yo diría que somos de la provincia de España que más empresas tienen con un solo trabajador, o con menos de 5 incluso, comparativamente del volumen de empresas. Lo que pasa es que en mi zona hay menos empresas que en la zona de Plasencia y evidentemente la de Cáceres. O sea que no es el grueso de mi deuda el de las empresas, habiendo empresas, y son las que más deuda tienen, evidentemente. Yo diría que en porcentaje las empresas sí que tienen más deuda, evidentemente, pero no son la mayoría de los expedientes. Ya digo, la mayoría de deudores son agrarios en mi zona. O sea, si cogiéramos el tipo atendiendo al deudor como persona, teniendo personas físicas o personas jurídicas, pues diría que la mayoría son personas físicas y son agrarios. ¿Y cómo se lo toman? Porque supongo que, claro, una vez enfrentarse a esa persona, hacerle ver que uno está trabajando, que es su trabajo, ¿cómo se afronta? Pues bueno, antes de nada, yo diría que es un tema que está hasta casi de moda, porque incluso hay por ahí algún canal de televisión que veo embargos a lo bestia o cosas así. Todo lo que tiene que ver con que la realidad de ella se haga un show, ya llamamos a esos reality show, pues todo tiene una importancia de cara a los medios vuestros que a la gente le llama la atención. Otra cosa es que nosotros lo que hacemos es secreto en sí, las personas que deben es una cuestión de secreto profesional, que pues por eso de eso no puedo hablar nada aquí, simplemente hablo de cosas generales, evidentemente, pero sí tiene un interés, porque ahora en este momento de crisis, las personas que se encuentran en estas situaciones, pues han aumentado. Antes eran, a lo mejor más, por así decirlo, los típicos morosos, ¿no? Los que tienen una forma de proceder en las cuentas y en la gestión de su patrimonio, pues que enseguida se les deja la deuda ahí, ¿no? Y luego va creciendo y no saben cómo afrontarlo. Pero es que ahora verdaderamente hay un montón de gente, o de empresas también, que no pensarían ellos siquiera que iban a ser deudores nunca. Y es porque la situación económica, pues, hace que no haya liquidez en el sistema económico, y esas personas no cobran, y el no cobrar conlleva no poder pagar, y no pagar, pues ¿qué dejar de pagar? Pues enseguida la seguridad social, porque si dejas de pagar a los proveedores, pues al no atenderte tu negocio se hunde. Hacienda les da todavía más miedo que nosotros. Tienen todavía ese ancestro de que Hacienda era solamente una, y entonces nosotros todavía quizá no causemos ese miedo escénico que causa Hacienda, pero en realidad somos igual de eficaces porque tenemos los mismos medios. En estos últimos tiempos y en esta zona, bueno, en la zona de Cáceres que lleva, ¿cuánto ha podido crecer la deuda? ¿Cuánto ha podido aumentar tanto la deuda como el número de expedientes?
La deuda diría en la provincia de Cáceres, que es lo que yo conozco por reuniones que tenemos con los otros recaudadores, con nuestra dirección provincial, ha crecido más o menos lo mismo que la media nacional, que es en torno a un 20%, podríamos decir así, más o menos. ¿Y el número de expedientes? Pues igual, más o menos eso también, sí, un 20%. Parece que no, pero es bastante. Además, nosotros ahora, con el sistema de recortes de la función pública, tendemos a no cubrir las plazas de la gente que se va, y entonces tenemos que hacer una quinta parte más del trabajo con los mismos o con menos, nunca con más. Se ha aumentado mucho el volumen de trabajo y eso conlleva pues, un montón de problemas a nivel de organización nuestra, ¿no? Quizá no tanto a nivel de una unidad de recaudación como de una dirección provincial, porque los funcionarios, uno de sus derechos es la inmovilidad. ¿Qué tipo de cosas se suelen embargar? ¿Viviendas? Sí. ¿Enseres? Lo más típico que embargamos, bueno, el volumen de embargos, el más grande de todos es el de cuentas corrientes en bancos. Eso es lo que se lleva, ahora no me acuerdo de cifras, pero sé que puede ser el 70% prácticamente de tipo de embargo de bienes es el de las cuentas. Además se hace telemáticamente y masivo, no se hace de forma individualizada. Hay un convenio con las entidades financieras en el que se hace a través de un cruce de datos informáticos y es muy rápido y muy eficaz. Después le sigue el embargo de salarios, porque nosotros somos los principales conocedores de la gente que se da de alta en una empresa, evidentemente, y eso no tenemos que recurrir a ningún registro público porque lo tenemos en casa. Cada cierto tiempo se mandan listados con las personas que, siendo deudores, se dan de alta y se les embarga el salario. Después, siempre a nivel cuantitativo, no de importancia de los bienes. Evidentemente, vale más una casa que una cuenta de 5 euros. Después les siguen los vehículos, porque aquí prácticamente yo nunca he embargado una embarcación, pero también se embargan en sitios de costa. Pero nosotros aquí, pues después de, ya digo, de cuentas, siguen los salarios, luego los vehículos y por fin los bienes inmuebles, dentro de los cuales uno de los más importantes son las viviendas, pero no los únicos. Sí que se embargan más bienes urbanos que rústicos. Y esos son los bienes básicamente que se embargan. Eso si se llega al final del proceso, entiendo, ¿no? Porque supongo que en algunas ocasiones al final termina pagando esa persona, ¿no? Sí, antes de producirse el embargo se manda un requerimiento previo, diciéndole que hay una deuda en apremio y que si no se paga pues se va a proceder al embargo de sus bienes. Ya con eso un porcentaje de los deudores lo liquidan, la deuda. Si eso no se produce, pues ya siguiendo el procedimiento se embargan los bienes. La ley de enjuiciamiento civil a la que se remite nuestro reglamento de recaudación establece una orden de prelación, que es primero se embargan los bienes muebles y después los inmuebles. Y dentro de los muebles, pues los que son más líquidos, que el líquido se refiere a no tener que venderlo. Por ejemplo, si embargas dinero, ya lo tienes el dinero, no tienes que vender, como cuando embargas un vehículo para de ello obtener dinero. Entonces se embarga primero las cuentas, después sobre todo los vehículos y después los inmuebles. Esa es la orden por la que embargamos. Luego se subasta. Exactamente. Cuando no son líquidos, porque el dinero no hay que subastarlo. Si a una persona que debe a la Seguridad Social se le retienen 50 euros en un banco, automáticamente se cogen y se salda su deuda o la parte de la deuda que le quede. Pero hay otros bienes que los hay que vender, claro. Una casa no se puede, con ella no es un dinero contante y sonante, hay que ejecutar, que es a través de una subasta, normalmente, porque existe también el concurso, pero vamos, la forma de enajenar los bienes es la subasta, la normal, y las hacemos en Cáceres, porque hay que hacerlas en la dirección provincial. Antes, en un principio, cuando empezamos aquí, las de bienes muebles se hacían en la propia unidad de recaudación, pero ya todas las subastas se hacen en Cáceres. Allí están centralizadas y lo que se obtiene de ello pues es para aplicar la deuda. Mucha gente dice, ¿y si el señor debe 20.000 euros y cogéis 50.000? Hombre, los otros 30.000 se le devuelven a él.